Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este que va a ser su tutorial clase de Química Inorgánica 1. Yo soy Maika, como pueden ver yo soy un perrito y yo voy a ser su guía durante estas clases que vamos a ir teniendo. Y voy a aprovechar de que ustedes no saben cómo demonios es una voz de un perro, sobre todo de un perro hembra, así que voy a tener esta voz durante todo el video y durante todos los mensajes que les voy a ir dando. Espero que les sea muy útil y vamos a empezar hoy con el tema de ácidos y bases, como ya pudieron ver. Pues muy bien, ya que hemos platicado un poco de cómo va a estar el asunto, vayamos entonces a la clase. En este video vamos a revisar un tema de Química Inorgánica 1 de la Facultad de Química, especializado en ácidos y bases. La intención de este video es de que podamos llegar a predecir cuándo ocurre una reacción ácido-base, qué especies se van a intercambiar y qué vamos a obtener como resultado. Como ya deben de saber, la predicción es complicada. Predecir cosas es lo complicado y al final de cuentas es nuestro objetivo como químicos y como científicos lograr predecir qué es lo que va a suceder en cierta sustancia o en cierta reacción. Hasta hoy habíamos platicado, o se había platicado en su clase de química inorgánica, de los átomos, el comportamiento de estos átomos, la formación de enlaces, y hasta el mero día de hoy vamos a ver qué pasa con esa ruptura y formación de enlaces, que es la química de verdad. Entonces no vamos a hacer química sino ruptura y formación de enlaces. Y hasta el día de hoy vamos a poder ver cómo podríamos predecir cuándo se va a romper un enlace y cuándo se va a mantener. Y vamos a empezar con este tipo de reacciones que, entre comillas, son las más fáciles, son las reacciones ácido-base. Las reacciones ácido-base, como ustedes las habían pensado, o al menos hasta durante toda su prepa, es de que es la combinación de un ácido más una base que les va a dar una sal y agua. Y déjenme decirles que eso no siempre es cierto. Es cierto nada más cuando el ácido y la base son combinados en agua y cuando el ácido y la base los dos son considerados fuertes. Entonces sí, se puede hablar de una reacción de neutralización, donde al final terminamos con una sal y un agua. La mayoría de las veces, la mayor parte de las veces, el resultado de la combinación de un ácido y una base no es una neutralización. No se obtiene un pH de 7. Se obtiene un pH diferente de 7, ya sea ácido o ya sea básico, porque predomina una cosa conocida como una base conjugada o un ácido conjugado y cambia el pH de la disolución. Esto pasa la mayoría de las veces que se hace una reacción ácido-base en agua. Si hacen esta reacción en agua, entonces podemos platicar de lo que es la escala de pHs, que va desde el 0 hasta el 14, y de cómo se pueden comportar diferentes sustancias, como puede ser la leche, como puede ser un vinagre, en esta escala de pHs y en disolución acuosa. Pero la verdad es de que la teoría de ácidos y bases puede ser tan extensa que no solamente va a predecir o va a poder explicar cuándo se intercambian estos protones en agua, sino puede llegar a explicar incluso hasta la reactividad de cualquier reacción. Muy bien, entonces podemos pensar como estas teorías de ácidos y bases desde la simple forma de neutralización. Podemos llegar, utilizando un modelo un poquito más robusto, a predecir reacciones, a predecir cuándo algo va a precipitar y cuándo no, cuándo se van a intercambiar, cuándo se van a romper y formar enlaces en agua. E incluso, que esto es lo más complicado, podemos predecir cuándo va a haber una reacción entre dos compuestos orgánicos que ni siquiera tienen protones y que ni siquiera se va a llevar a cabo en agua. Entonces la teoría de ácidos y bases puede ser tan poderosa que puede explicar reactividad. Hablar de reactividad es hablar de predicción de cualquier reacción química que se les ocurra. Entonces ácidos y bases puede llegar a ser tan poderoso como eso.
vamos a empezar a estudiar las teorías ácido-base desde el punto de vista histórico y cómo se ha ido entendiendo esta parte de un ácido y una base y la combinación de las especies. Lo primero que tenemos que ver es la teoría ácido-base de Arrhenius. Arrhenius lo que proponía es de que los ácidos iban a ser especies que tenían hidrógeno en su estructura y estos hidrógenos se podían liberar para reaccionar entonces con una base que tiene hidróxidos y formar así agua y una sal. Los ácidos que pueden liberar protones, hay aquí algunos ejemplos: el ácido clorhídrico, el sulfúrico, el yodhídrico, el sulfídrico, el ácido fosfórico son ejemplos. Todas esas especies tienen H's o protones o hidrógeno en su estructura y pueden liberarlo. Pueden liberar ese hidrógeno en forma de H+ para que reaccione con un hidróxido. En ese sentido, las bases van a ser especies que van a liberar hidróxidos. Estos hidróxidos pueden ser hidróxido de sodio, hidróxido de calcio, hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio, potasa, que es hidróxido de potasio, y tienen en su estructura OHs. Estos OHs en su estructura se pueden liberar en el medio, reaccionar con un H+ de un ácido que puede ser fuerte y entonces llegar a una sal. Esto fue de las primeras teorías. Sin embargo, se sabe que hay algunas especies, por ejemplo el amoníaco, que cuando se disuelve en agua liberaba también OH-. Y entonces también tendría que ser considerada dentro de estas bases. Pero la teoría de Arrhenius no es lo suficientemente capaz de explicar este tipo de bases. Y fue hasta después que Bronsted y Lowry desarrollaron una teoría y desarrollaron una definición para que pueda explicar ahora este tipo de bases, como el amoníaco, que es capaz de liberar OH- en disolución, aunque no tenga OH en su estructura. Entonces, según la teoría ácido-base de Bronsted y Lowry, los ácidos van a ser especies que sean capaces de ceder protones. Ejemplos de ácidos de Bronsted y Lowry: ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido yodhídrico, ácido acético, ácido fosfórico. Todas estas especies liberan fácilmente protones en agua. Y las bases van a ser especies que pueden aceptar esos protones. Para poder explicar cómo algo que no tiene OH puede liberar OH en el medio, se tiene que pensar como que esta base es capaz de aceptar protones y ese protón puede venir del agua. Al venir del agua, la especie le arranca ese protón al agua y libera OH- en la disolución. En el punto o en el momento en el que le roba ese hidrógeno al agua, la especie se convierte en un ácido. Y es con la teoría de Bronsted y Lowry que nosotros podemos definir lo que es un ácido y una base conjugadas, donde se comparte la misma especie y la diferencia entre el ácido y la base conjugada va a ser un protón. Si tiene el protón es el ácido, si no tiene el protón es la base conjugada. Ejemplos de bases conjugadas están los hidróxidos, el amoníaco, el cloruro, la misma agua, el fenolato, que son especies que logran aceptar protones y que liberan OH- en disolución. Esta teoría es muy poderosa y es muy buena porque se puede explicar entonces fácilmente todas las cuestiones de equilibrio, todas las cuestiones en la formación de productos y en la forma en la que nosotros concebimos las constantes de equilibrio. Entonces, con esta teoría de ácido-base de Bronsted y Lowry, podemos explicar fácilmente dónde salen estas pKa's y podemos explicar cuál va a ser la concentración de cada una de las especies dependiendo del pH en el que se encuentre, siempre en disolución acuosa. Pero hay un problema: hay algunas bases que no nada más aceptan protones, hay algunas bases que pueden aceptar metales o pueden aceptar otro tipo de estructuras que no necesariamente son protones. Esas estructuras llamadas bases no pueden entrar dentro de la teoría de Bronsted y Lowry.
porque si no aceptan protones, entonces no son bases de Broglie-Lowry. Se necesita una teoría más poderosa, o una teoría que sea capaz de abarcar estas nuevas especies que pueden aceptar no solamente protones, sino partículas que estén ávidas de electrones. Y es aquí donde entra la teoría de Lewis. La teoría de Lewis, para incluir a todas estas especies que pueden aceptar, además de protones, otras cargadas positivamente o que tengan una habilidad para albergar electrones, desarrolló a los ácidos como especies que van a ser susceptibles a aceptar protones o que aceptan protones. Entonces, estos ácidos de Lewis, tienen la capacidad de aceptar electrones. Y no nada más aplica para el protón. O sea, el protón es un caso muy específico de un ácido de Lewis, que puede aceptar un OH-, o que puede aceptar a cualquier especie, un cloruro, un amoníaco para formar el amonio, pero no es el único ácido de Lewis. Hay muchísimos más. Entre ellos están los metales, por ejemplo, el cobre 2+, el aluminio 3+, el hierro 2+, el hierro 3+, que forman compuestos de coordinación, aceptando pares de electrones y formando estas cosas llamadas compuestos de coordinación o enlaces covalentes coordinados, o dicho de otra manera, aductos, a partir de un ácido y una base de Lewis. Estos ácidos pueden ser neutros, no necesariamente están cargados positivamente. Como ejemplo de ellos está el fluoruro de boro, el cloruro de aluminio, el tricloruro de aluminio, que tienen orbitales libres. Esos orbitales libres, aunque sean neutros, son capaces de aceptar pares de electrones libres. Entonces, esta definición de ácidos y bases ahora se extiende ya no nada más al intercambio de protones, sino al intercambio de diferentes especies, donde uno acepte electrones y el otro los done. Y en ese sentido, las bases van a ser especies que van a donar electrones. Y como esas especies que donan electrones hay muchos ejemplos. El amoníaco es uno de ellos, el etilendiamina es otro de ellos, el cloruro, el oxígeno e inclusive el benceno. El oxígeno es un excelente ejemplo para formar compuestos de coordinación. El oxígeno, por donde le vean, no tiene protones, pero tiene pares de electrones libres. Y esos pares de electrones libres pueden conectar con una especie que los logra aceptar. Quien lo puede lograr aceptar es el hierro de la hemoglobina. Y este es un ejemplo de un compuesto de coordinación. Este compuesto de coordinación se forma con un ácido y una base de Lewis. Esta interacción es importantísima para la vida. Si no pudiéramos hacer este tipo de enlaces, este tipo de interacciones de ácido y de base de Lewis, simplemente no podríamos acarrear oxígeno desde los pulmones hacia las células y no podríamos vivir. O al menos la forma en la que nosotros vivimos no sería la misma. Otro ejemplo muy bonito son los compuestos organometálicos, que también se forman con hierro. Hierro y unas cosas parecidas al benceno, llamadas ciclopentadienilos. La interacción de los ciclopentadienilos, los electrones que están ahí resonando del ciclopentadienilo con el hierro, es una interacción que se puede ver como una interacción de ácido y base de Lewis, para formar lo que se conoce como el ferroceno. Este ferroceno es lo suficientemente estable, no reacciona, es neutro y es un ejemplo claro de un compuesto organometálico. De esta manera ya podemos explicar muchísimas más interacciones que las que podíamos hacer con Broglie-Lowry. Entonces, Lewis nos va a dar un panorama mucho más amplio de lo que pueden ser las interacciones entre dos diferentes especies. Y si se dan cuenta, ya estamos empezando a llegar a lo que es reactividad. Y adivinen qué, hay algunas cosas de reactividad que no podemos explicar con Lewis. Por ejemplo, las reacciones pericíclicas que ocurren en química orgánica, porque no se puede identificar fácilmente quién dona y quién acepta electrones, porque todo el tiempo los electrones se están compartiendo, al menos en este tipo de reacciones conocidas como pericíclicas. Entonces necesita una teoría más poderosa que logre abarcar todo lo que van a ser
interacciones donde no están marcados los intercambios de electrones, más bien donde no están marcados que uno done y uno acepte electrones. La siguiente teoría la desarrolló Pearson. Pearson con mucho background. Pearson lo que propone es un término conocido como dureza. En ese término de dureza es una cosa muy cercana a lo que es reactividad. Y esta dureza se puede obtener conociendo la energía de los orbitales HOMO y LUMO, de orbitales ocupados y orbitales vacíos, a través de una resta, el resto del ocupado menos el vacío entre 2. Esta dureza va a decirnos más o menos dónde está la reactividad en términos de energía de una especie. Y esta, comparado con otra especie, podremos saber si se combina o si le conviene combinarse o no. Si después de combinar esos orbitales obtenemos algo más estable, entonces sí le conviene. Y entonces la reacción se puede llevar a cabo. La compartición de electrones y el movimiento de los electrones, que al final de cuentas es lo que ocurre en la reacción que se les ocurre o les pase por la mente. ¿De qué depende además de la dureza y de la energía? También depende un poco de la simetría. Entonces, si la simetría del orbital y la energía del orbital son adecuadas, se pueden combinar y es una forma de predecir si va a ocurrir o no va a ocurrir la reacción. Como ejemplo, son las reacciones pericíclicas. Ahí hay una reacción pericíclica conocida como reacción de Diels-Alder. La reacción de Diels-Alder se puede explicar a través de orbitales moleculares, donde los electrones de dos dobles enlaces pueden interactuar con otro doble enlace de otra molécula distinta para formar un ciclo, y ese ciclo tiene distribuidos los electrones de diferente manera, de tal suerte que terminamos con únicamente un doble enlace y la distribución de dos nuevos enlaces en ese compuesto cíclico. Esta forma de analizar o de acercarse a la reactividad requiere muchos pasos y mucho conocimiento de los orbitales. Para llegar a ese conocimiento de los orbitales se tiene que hacer la resolución de la ecuación de Schrödinger con todas las aproximaciones que eso conlleva, que hay más electrones de los que se pueden calcular, es que se puede calcular de manera analítica, y otros obstáculos que tenemos. Actualmente se está estudiando esto para que esos orbitales que se aproximan sean cada vez más precisos y cada vez más acercados a la realidad. Si esto se logra conseguir, entonces podremos tener algunas teorías o algunos métodos para predecir reactividad en cualquier cosa. Y esto es lo que se está haciendo actualmente en nuestra universidad y en todas las partes del mundo. Para allá va la ciencia ahorita. Entonces pónganle mucha atención. Específicamente, en esta diapositiva se utilizaron funciones de Fukui, que es una forma de aproximarse de manera local a esta reactividad de los átomos para predecir si se va a llevar a cabo o no se va a llevar a cabo la reacción. Muy bien, entonces hasta ahorita hemos visto una teoría conocida como de Pearson que logra explicar la actividad desde un punto de vista de orbitales moleculares. Ya que se los platiqué, no se preocupen, porque esto no va a venir en el examen. Lo que tienen que saber y hasta donde tienen que dominar fácilmente es hasta Lewis. Entonces, si conocen o pueden definir ácidos y bases de Lewis, con esa teoría va a ser suficiente para continuar con el curso y para explicar todo lo que vamos a ver después, que prácticamente son compuestos de coordinación, electroquímica y reacciones de precipitación. Pero esta teoría de Pearson les puede ser muy útil como cultura general y si van a ser ustedes químicos y para entender un poquito por dónde va la tecnología de punta o para dónde va la química ahorita con respecto al estudio de química cuántica y el cálculo de estos orbitales moleculares. Muy bien. Bueno, ya que logramos terminar con esta parte histórica de ácidos y bases, ustedes ya tienen un bagaje o ya tienen una forma de definir ácidos y bases que ustedes van a ocupar de manera adecuada dependiendo de las condiciones en las que se encuentren. Muchas veces es suficiente con explicar
ácidos y bases con arrhenios, y se vale utilizarlo siempre y cuando estemos en ese pequeño nicho. Por eso son diagramas de Venn. En los diagramas de Venn se puede ver que hay algunos compuestos que sí, es suficiente con describirlos como arrhenios. Pero si ya no se pueden describir con arrhenios, necesitamos un modelo más poderoso. El que le sigue es Bronsted-Lowry, de Bronsted-Lowry-Lewis. Y ya, en casos muy raros, ya pueden empezar a describir reacciones como la teoría de dureza de Pearson. Entonces, ¿qué de esto les va a servir en la vida? Entonces imaginen que estos son ustedes. Ustedes van a estar en su laboratorio y esta va a ser su vida profesional o su vida laboral. En su vida laboral, ciertamente van a trabajar con puras cosas que estén en agua y a lo mucho con algunos disolventes orgánicos, donde puedan utilizar únicamente la teoría de ácidos y bases de Lewis. Entonces, si esa va a ser su vida laboral, ¿por qué no nos enfocamos en la predicción de especies que van a ganar o perder protones según lo que les va a tocar en la vida? Ya nos tocará hablar un poquito de compuesto de coordinación y hablaremos de estructuras de Lewis y de teoría de ácidos y bases de Lewis, donde se ganan y se pierden electrones. Considero que su vida laboral va a estar centrada en las reacciones ácido-base en agua. Por lo tanto, nos conviene a nosotros en química y que ustedes sean capaces de predecir cuándo un ácido va a ser fuerte y cuándo un ácido va a ser débil en agua. Y la teoría que mejor nos funciona en ese ámbito o en ese aspecto es Bronsted-Lowry. Entonces, ¿por qué Bronsted-Lowry nos puede ser muy útil? Primero, porque vamos a imaginarnos ahora como dos especies que van a ganar o perder protones. Y podemos solucionar todo si logramos ver quién es capaz de ceder o aceptar estos protones. De lo único que nos vamos a fijar ahora es de que estos protones, quién los gana, quién los pierde y en qué concentración van a estar libres. Y lo único para predecir es saber quién los va a ganar y quién los va a perder. Además, tenemos una herramienta muy importante. Esa herramienta importante son las constantes de acidez. Nosotros podemos saber exactamente quién domina o quién es más estable, si el ácido o la base conjugada, si nos fijamos en la pura constante de acidez, tanto de compuestos orgánicos como de compuestos inorgánicos. Vamos a empezar de manera muy global con los compuestos orgánicos, de los cuales se tiene información en tablas y los cuales los podemos asociar directamente a los grupos funcionales que tienen. Y ya después vamos a poder relacionarlo para los compuestos inorgánicos. Recuerden, los compuestos inorgánicos son todos los demás de la tabla. Son cationes metálicos, son oxoaniones, y también podemos saber qué tanto estos cationes son capaces de jalar estos protones o liberarlos. O estos oxoaniones, qué tan fácil es de que los jalen o que los liberen. Primero, tenemos que empezar definiendo la constante de acidez. En agua, vamos a tener una especie disuelta, HA. A es la especie, o el ácido conjugado si está pegado al protón, HA, el cual en agua se va a disociar en H+, que son los protones, y en A-, que es la especie sin el protón. Y a través de la constante de acidez podemos saber quién predomina. Si la constante de acidez es mayor a 1, entonces significa que los productos predominan y va a haber mayor cantidad de protones y de A- disueltos ahí en agua, y va a haber muy poquita cantidad de la especie HA. Si la constante de acidez es menor a 1, entonces HA va a predominar mucho más de lo que se disoció. Y ahí viene la idea de ácidos fuertes y ácidos débiles. ¿Cómo podemos identificar un ácido fuerte y un ácido débil? Sencillo. Ácido fuerte va a ser aquel que se disocia, entre comillas, completo, y por lo tanto va a tener un pKa menor a 0. Todos los ácidos débiles van a tener un pKa arriba de 0. Y aquí hay unos ejemplos de algunos ácidos débiles. Hay ácidos débiles que son más débiles que otros. En esta escala, nosotros podemos observar con el pKa, que es el menos logaritmo de la constante de acidez,
¿cómo se empiezan a comportar los pares? Entre mayor es el pKa, el ácido va a ser más débil. Entonces la fuerza de los ácidos va en este sentido. Entre más hacia la izquierda esté el ácido conjugado, más ácido va a ser. Y cuando ese ácido es más fuerte, su base se vuelve muy débil. ¿Ok? Entonces la fuerza de las bases va en el otro sentido. Entre más hacia la derecha esté una base, más fuerte va a ser esa base y más débil va a ser su ácido. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, con el de hasta la derecha, que es el fenolato. Que el fenolato es muy ávido de protones. Es muy reactivo. Rápidamente va a jalar un protón de donde se pueda. Y va a formar el fenol. El fenol es poco reactivo. El fenol es un ácido débil, muy débil. Que si tú lo pones en agua, esos protones se van a preferir quedar en la forma de fenol que liberarse para formar el fenolato. Por lo tanto, ese ácido va a ser débil. Y su base va a ser fuerte. Podemos ver así los pares conjugados y desde ahí, con el puro pKa, podemos empezar a predecir quién va a ser un ácido fuerte y quién va a ser un ácido débil. Los ácidos fuertes, los que tengan pKa más bajitos, los ácidos débiles, pKa más altos. Muy bien. Y lo que sigue es empezar a analizar qué tienen esas especies para que se aferren al protón o para que lo dejen libre. Y la clave va a estar en qué grupo funcional es capaz de estabilizar la carga negativa en la base. Si esa carga negativa es muy fácil de estabilizar, entonces puede perder el protón sin bronca. Pero si es muy difícil de estabilizar esa carga negativa, entonces necesita el protón para estabilizar esa carga de manera electrostática, igual entre comillas. Y eso es lo que vamos a ver ahorita con unos ejemplos de diferentes grupos funcionales de compuestos orgánicos comparados con su pKa. Y es lo que vamos a hacer también con los compuestos inorgánicos, cationes metálicos y oxoaniones. Antes de llegar a esa parte, conviene analizar en esta escala cuál va a ser el comportamiento de las especies. Voy a tomar como ejemplo el ácido acético. El ácido acético tiene un pK de 4.8, pero ¿eso qué significa? Que debajo de 4.8 la especie predominante va a ser el ácido acético. Pero arriba de 4.8 la especie predominante va a ser el acetato. Esa es otra forma de analizar cómo va a ser la proporción entre las bases y los ácidos conjugados dependientes de los protones que hay en el medio. Esos protones en el medio van a ser el pH, porque esos protones van a estar libres. Y pueden tener diferentes concentraciones dependiendo cómo se mueva el pH en esa disolución. Si el pH es debajo de 4.8, la especie predominante va a ser el ácido acético. Si el pH está arriba de 4.8, la especie predominante ahí va a ser el acetato. Y de esa manera podemos saber quién es más fuerte y quién es más débil. Los que permanezcan más tiempo como ácidos a pHs altos van a ser débiles. Necesitas una base fuerte para arrancarle ese protón. Y los que a pHs bajos liberen ese protón, entonces van a ser ácidos fuertes. Y como lo habíamos dicho antes, vamos a relacionarlos con los pKs. Y la forma de relacionarlos es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a ver diferentes grupos funcionales que están aquí en esta tabla y vamos a ver cómo van cambiando sus pKs. Los grupos funcionales que se ponen en esta tabla son un grupo fosfato, un dicarboxilato, un grupo carboxílico o ácido carboxílico, ya sea con un anillo bencénico o con un metilo, el fenol, el amoníaco. Bueno, no el amoníaco, es una especie de amonio, es un etilamonio, y el etanol. Estos grupos funcionales, si se dan cuenta, van a ser más o menos capaces de estabilizar esa carga negativa alrededor del átomo que tiene la carga negativa, a excepción del amonio, que tiene que estabilizar una carga positiva, y va a estar un poquito más relacionado con esos pares de electrones libres.
Para todos los demás lo podemos pensar como la estabilización de la carga negativa en los oxígenos. Si esa carga negativa se puede estabilizar muy bien a través de resonancia, por ejemplo en el grupo fosfato, entonces va a ser una especie con pKa altos. El primer pK es de 1.6. Es ácido, muy ácido. Esta especie, con un pKa bajito o con una acidez alta, es fácil que pierda el protón porque se puede estabilizar la base conjugada fácilmente por el movimiento de los electrones. En el caso de los ácidos, el ácido acético, el malónico, incluso el benzoico, dependen bastante de la estructura que tengan al lado de ese carboxilato. Si tienen dos carboxilatos, que es el caso del malónico, el CH2 con dos carboxilatos, con ácidos carboxílicos, tiene un pK bajito de 2.83. Ese pK bajito va a estar relacionado con la estabilización de la carga negativa entre los dos grupos carboxilato. Esa interacción carbono doble enlace oxígeno llamada carbonilo estabiliza muchísimo la carga por resonancia. Y esa estabilización de la carga por resonancia le ayuda bastante a la especie como para que tenga un pK de 2.83, es decir, bajito. Si comparamos ahora el ácido acético con el benzoico tiene un pK un poquito más chiquito, de 4.17 comparado con un 4.84. Por lo que podemos decir que el ácido benzoico estabiliza mucho más la carga negativa en el carbonilo por acción de la resonancia que tiene ahí vecina con el grupo fenilo, que hace la diferencia entre ese grupo fenilo, entre esa especie ácido benzoico y el ácido acético. Y vean qué diferente es con respecto al fenol. El fenol no tiene ese carbonilo. El fenol únicamente tiene pegado al oxígeno el anillo bencénico o el fenilo. Y su pKa cambia bastante, se mueve hasta 9.95. El fenol es muy malo para liberar ese protón. Pero cuando se le compara con el etanol, se puede ver que su pKa es mucho más bajo que el etanol. Y eso por la resonancia que tiene esa carga negativa dentro del anillo. En el caso del etanol, no hay forma de estabilizar esa carga. Entonces ese protón no lo va a soltar. Es más, en agua no lo suelta. Necesitan cambiar de disolvente para que ustedes puedan quitarle ese protón y medir ese pKa que es de 15.9. Y por último, el otro grupo funcional es el amoníaco o es el grupo amina. Ese grupo amina es muy difícil que libere ese protón. ¿Por qué? Porque ese protón está pegado al nitrógeno a través de ese par de electrones libre que tiene, que lo hace muy estable. Entonces, ese es lo suficientemente estable como para que no libere ese protón hasta arriba de 10.87. Ya después de 10.87, ya lo libera y entonces la especie amina, en este caso etilamina, ya puede ser un poquito más abundante en agua. Como conclusión, en esta parte, podemos observar que depende de los grupos funcionales que tengan estos compuestos orgánicos, va a ser el pKa que presente y la facilidad para liberar ese protón. Si ese grupo funcional favorece la estabilización de la carga negativa, entonces su ácido conjugado va a ser fuerte. Va a ser un ácido fuerte que libera rápidamente el protón para quedarse como base conjugada estable. Si la base conjugada es poco estable, va a ser muy reactiva, por lo tanto su ácido va a ser muy débil, que es el caso del etanol. El etanol no va a soltar para nada el protón. Y si llegara a existir el etanolato, que es la especie cargada negativa, rápidamente va a jalar un protón para convertirse en su especie más estable, que sería el etanol. Muy bien, entonces ya empezamos a encontrar algunas tendencias. Ya deberían de poder predecir cuándo un ácido va a ser fuerte y cuándo un ácido va a ser débil, viendo únicamente cómo se va a estabilizar esa carga negativa. Si esa carga negativa se puede estabilizar, entonces va a ser un ácido fuerte. Si no, pues va a ser un ácido débil. Y vamos a tratar de aplicar estas mismas
esta misma forma de pensamiento para los compuestos inorgánicos. En los compuestos inorgánicos vamos a hablar entonces de cationes que van a ser capaces de quitarle un OH menos al agua y liberar protones, por lo tanto todos los cationes van a ser ácidos, y los oxoaniones. Los oxoaniones, que se van a formar a partir de un no metal con oxígeno, van a ser capaces de quitarle o de arrancarle un protón al agua para liberar OH menos. Y lo que vamos a ver entonces en nuestro próximo video es cómo podemos relacionar las propiedades que pueden tener estos cationes o estos oxoaniones con su pK y probar a través de propiedades periódicas que vamos a ser capaces de predecir cuándo un catión va a ser más ácido que otro y cuándo un oxoanión va a ser más básico que otro. ¿Bien? Bueno, pues esta vez ya fue todo por hoy en el video. Espero verlos pronto y que hayan aprendido bastante durante este video. Pues a mí ya como que, la verdad, está dando un poquito de sueñito. Así que los voy a dejar. Cuídense mucho, no se enfermen y nos estamos viendo pronto.